Hermanos, que el Señor les bendiga en esta hermosa mañana. Le damos gracias al Señor por cada uno de ustedes y gracias al Señor por lo que va aquí a suceder durante este día, Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias. Gracias, Dios, por haber cuidado de nosotros durante toda la noche y habernos permitido, Señor, llegar hasta aquí a alabar y a bendecir tu nombre, Señor. Te damos gracias por el tiempo de la adoración. Te damos gracias por el tiempo del mensaje, Señor. Que lo que aquí se hable sea de bendición para cada uno de nosotros y lo que tú le diste al pastor llegue hasta lo más profundo de nuestros corazones, Señor. Te pido, Señor, por los que vienen de camino, tráelos con bien, cuida de ellos, Señor, y que salgamos de aquí, Señor, con un espíritu dispuesto a seguir trabajando en tu obra, a seguir hablando de ti, Señor. Bendice cada una de las alabanzas de esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Una vez más, bienvenidos, amados hermanos. Qué hermoso es unir nuestras voces y cantarle al Señor cada domingo. Es un gozo. Y dice el salmista que me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová miremos. Así que bienvenidos, hermanos, bienvenido tú que estás conectado desde tu casa. Vamos a unirnos para alabar al Señor. Y hay un salmo, el Salmo 71, mira qué hermoso lo que dice este salmo. Si nos detenemos en sus palabras, dice: darán voces de júbilo mis labios cuando te cante alabanzas, y mi alma que tú has redimido. Amén. Hay otra versión que quiero compartirte que dice, en la Nueva Traducción Viviente, ese mismo salmo dice: gritaré de alegría y cantaré tus alabanzas porque me redimiste. Miren qué hermosa palabra del salmista. El Señor ha redimido nuestras almas, nos ha comprado con su sangre, motivo suficiente para cantarle alabanzas con júbilo, con gozo en nuestros corazones. Yo te voy a invitar a que cierres por un momentito tus ojos y le des gracias al Señor por esa salvación tan grande que te ha regalado y me ha regalado. Y decirle con esta siguiente alabanza que no hay nombre como el de Él, que su nombre es sobre todo nombre, que dejó su gloria para morir por nosotros y darnos salvación y vida eterna. Llenemos este lugar de su alabanza, amigo, hermano, y digámosle juntos al Señor: tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria revelado en tu amor. Cuán hermoso tu nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a Él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. ¿Me ayudan a cantarle esto al Señor? Vamos a cantarle juntos y le decimos: dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Tu transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a Él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. No hay otro nombre como el tuyo, Señor. Cantar de tu nombre es lo más hermoso que podemos hacer, Señor, como tus hijos. Y decirte
La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad. Inigualable, inexplicable, hoy por siempre reinarás. Tuyo es el reino, amén. Tuyo es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso tu nombre es, poderoso tu nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable es Él, poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Decimos, inigualable, incomparable, hoy por siempre reinarás. Inexplicable, no, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable es Él, poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. No hay otro nombre como el tuyo, Señor. Amén. Gracias, Señor, por el privilegio de cantarte y alabarte juntos como tus hijos, Señor. Tuya es la batalla y nosotros confiamos en ti, Señor. Y gracias, Padre, te damos por cada necesidad que ya tú conoces, Padre, y que te la hemos puesto allí en nuestros corazones. Ahora, Padre, vamos a escuchar tu palabra con atención, con concentración, Señor. Atento a tus razones, a tus preceptos, a tus juicios, Señor. Que no pasemos por alto de lo que tú nos vas a enseñar en esta mañana. Te lo pedimos con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bienvenidos sean todos. Cuando alguien escribe una autobiografía o alguien hace la biografía de otra persona, difícilmente va a poner las cosas negativas de la persona o de la misma persona. Si a usted le dicen que haga su autobiografía, yo estoy seguro de que usted va a poner todas las cosas buenas que usted ha hecho. Pero las cosas que no son tan buenas no las va a publicar ahí. Pero entonces a mí me llama la atención que la palabra de Dios, la Biblia, habla no solamente de las cosas positivas de las personas, sino también señala las negativas. La Biblia es un libro donde aparecen muchísimos personajes, los cuales Dios ha utilizado o utilizó como una manera de que se cumplieran sus propósitos. Y nosotros tenemos el caso de Abraham. Abraham mintió sobre Sara, dijo que era su hermana, cuando era su esposa. Tenemos el caso de Moisés, que Moisés atacó a un egipcio y lo mató y escapó de donde estaba en palacio de Faraón. Tenemos el ejemplo de Jacob, que también mintió porque engañó a su padre haciéndose pasar por su hermano. Y tenemos a hombres como Elías, tenemos hombres como Eliseo,
Y tenemos a uno del cual yo quiero compartir en esta mañana, que es David. David, un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre que el Señor lo utilizó de una manera excepcional, el segundo rey de Israel. Pero David cometió errores, y algunos de esos errores graves. Él mandó hacer un censo, y el Señor le dijo que no lo hiciera, y eso trajo consecuencias sobre él y sobre el pueblo. Pero la pregunta que yo hago entonces es, ¿cuál es la razón por la cual Dios ponga ahí en su palabra esas cosas negativas? Bueno, esta es la respuesta que yo entendí. Para que nosotros entendamos la gran diferencia que hay entre el corazón del hombre y el corazón de Dios. Para que nosotros entendamos lo que significa misericordia y para lo que significa perdón. ¿Cómo vamos a experimentar nosotros misericordia si no la obtenemos? ¿Cómo sabemos que existe la misericordia de Dios si no entendemos que nosotros somos pecadores y que por la misericordia de Dios nosotros somos salvos? ¿Cómo vamos a entender del perdón si no lo experimentamos? ¿Cómo vamos a saber que a pesar de todo lo que nosotros hemos hecho, a pesar de todo lo que estamos haciendo y a pesar de todo lo que vamos a hacer, Dios nos perdona? Entonces yo quiero hoy comenzar una serie. Ya terminamos la semana pasada quiero hablar una nueva serie, compartir por este mes que la he llamado Verdades Eternas. Y tiene su base, vamos a estar predicando durante estos domingos en los Salmos. Hoy quiero hablar de la misericordia y del perdón de Dios para nosotros. Vamos a tomar el ejemplo del rey David y vamos a ver cómo podemos nosotros, que ese es otro aspecto interesante de la Biblia, cosas que sucedieron hace miles y miles de años, todavía tienen vigencia para nosotros. Así que vamos a buscar entonces el Salmo 32. Salmo 32, vamos a leer los versos 1 hasta el versículo 5. En lo que lo van encontrando, por favor, se ponen de pie para leerlo juntos. Salmo 32, 1 al 5. Voy a leer en la Reina Valera actualizada del 2015, el Salmo 32, verso 1 al verso 5. Dice así: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y ha sido cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no atribuye iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, dice David, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, mi vigor se convirtió en sequedades de verano. Pero entonces dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, y dije: confesaré mis rebeliones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu perdón. Gracias porque a pesar de nosotros, a pesar de nuestras debilidades, de nuestras fallas, tú nos amas. Tu misericordia se muestra, como dice tu palabra, día a día. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Gracias por el perdón expresado en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo. Y te pido, Señor, que podamos entender que estando cerca de ti estamos protegidos. Pero cuando nos alejamos, corremos el peligro de caer en la tentación.
Bendice tu palabra, Señor, y gracias por darme el privilegio de exponerla en esta mañana. Que seamos no solamente oidores de la palabra, sino que seamos también hacedores de ella. En Cristo Jesús, amén y amén. Pueden sentarse. Gracias por acompañarme en la lectura. El Salmo 32, escrito por el rey David. Y la razón por la cual David escribe este salmo es el pecado que él cometió con Betsabé. Yo sé que la mayoría de ustedes ha leído eso en Primera de Samuel. Es una historia bastante conocida por ustedes. Una historia de adulterio, una historia aún de asesinato del rey David, un hombre conforme al corazón de Dios. Pero ¿qué pasó? David fue confrontado por Natán, un profeta que el Señor le habló a este profeta para que hablara con David. David entonces, como vamos a leer, confesó su pecado, se arrepintió y alcanzó el perdón y la misericordia de Dios, que es lo que Él nos narra en este salmo y que nosotros debemos aplicar a nuestra vida. Él recibió ese perdón y esa misericordia cuando Él reconoció su pecado. Pero ese reconocimiento vino como consecuencia de la disciplina de Dios, de la disciplina divina. Porque nosotros, y sobre todo la gente que no tiene al Señor y que siempre quiere poner excusas, dice, no, pero es que Dios es amor, Él no puede mandar a nadie al infierno. Bueno, la verdad es así, Él no manda a nadie al infierno, nosotros vamos al infierno. Bueno, los que no reciben a Cristo van al infierno. Él no manda a nadie. Nosotros, o el que no quiere recibir el sacrificio de Cristo en la cruz, bueno, ese tendrá entonces el problema de ir al lugar donde el fuego nunca se apaga. Pero esto que sucedió con David, había pasado un año que el pecado había sido cometido. Un año donde él, recuerdan ustedes, él vio bañándose a Betsabé, no sé cómo eran las cosas ya antes, pero él la vio desde el palacio y le atrajo, sus ojos vieron una mujer hermosa y entonces, siendo el rey, la atrajo. Y entonces tuvo su tiempo con ella, la mandó para su casa y entonces se trajo al esposo que estaba por allá en la batalla para que fuera a su casa y entonces atendiera sus responsabilidades con la persona. Nadie sabía nada. Creía él. Él es el rey. Un hombre con mucho poder. Pero vino Natán y lo confrontó con el pecado y le habló palabra de Dios. Le contó la historia, recuerden ustedes, de un hombre muy rico que tenía muchísimas vacas, tenía corderos, tenía muchas posesiones. Y había otro hombre que tenía una solita corderita que dice que le había criado con él, que dormía con él, que era su hija. En estos días hablaba con alguien acerca de los perritos y así siente uno con los animales, yo lo entiendo un poco. Entonces, alguien vino a visitar al rico y entonces era costumbre, recuerden ustedes, pues de ofrecerle una comida a la persona. Entonces este hombre, en vez de agarrarle todas las que tenía, fue y le quitó a la corderita al hombre que... Esa historia se la contó Natán a David. Entonces en 2 Samuel 12, 5 y 6, eso lo van a tener ahí. Samuel 12, 5 y 6 dice, entonces cuando él escuchó esto de este hombre, se encendió en gran manera la ira de David contra aquel hombre y dijo a Natán, vive el Señor, que el que hizo semejante cosa es digno de muerte. Él debe pagar 4 veces el valor de la corderita porque hizo semejante cosa y no tuvo compasión. Wow.
Entonces ahí viene lo que le dijo el profeta. Tú eres ese hombre. Así ha dicho el Señor, Dios de Israel. Entonces ahí David conoció la realidad de su pecado. Él lo guardaba en secreto, como le dije anteriormente, porque él sabía que nadie lo conocía. Él era el rey y lo que el rey hacía, todo el mundo callado, solo los que estaban a su alrededor. Pero ¿qué sucedió? Eso lo llevó a una consecuencia terrible. Y entonces voy a empezar con los versículos 3 y 4, no con el 1 y 2, porque la primera enseñanza que nosotros aprendemos aquí es el problema de ocultar el pecado. El 3, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Él era el rey de Israel, hombre amado y respetado por el pueblo. De él se cantaba, primera de Samuel 8:17, decía, y mientras danzaban, las mujeres cantaban y decían, Saúl derrotó a sus miles y David a sus 10,000. Un militar extraordinario, exitoso, conocedor de batalla. Cada vez que David dirigía al pueblo, lo ganaba y eso hizo que Saúl comenzara a tener celos por David. Así estimaba el pueblo a David. Le había dado victoria tras victoria, pero falló de una manera dramática. Falló con esta persona, con esta mujer. Cayó en adulterio. Y no solamente que cayó en el adulterio, sino que mandó a que prácticamente asesinara, que pusieran al frente en la batalla al hombre para que los enemigos lo acabaran. Él pensó que por el poder que él tenía, nadie lo iba a culpar de su pecado. Lo repito, solamente los allegados a él conocían la historia. Pero cuán equivocado estaba David. Cuán equivocado estaba David. Y cuán equivocados están todos aquellos que piensan que nosotros podemos engañar a Dios. Así como David pensó, no, Dios no se dio cuenta de esto, esto estaba escondido, esto fue escondido, esto no lo sabe nadie, entre esa persona y yo más nadie. Pero cuán equivocado está. Y muchos piensan así, de que nosotros podemos engañar a Dios. Pero Dios no puede ser engañado. Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios es amor, sí, demostrado en Cristo Jesús en la cruz del Calvario, pero Dios es justo. Y si Dios es justo, Dios castiga al pecado. Dice, Él ama al pecador, pero castiga el pecado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Qué le sucedió a David por no confesar, sino esconder su pecado? Dice, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Ese es el resultado de resistirnos a arrepentirnos, de vivir una vida pecaminosa y pensar que lo estamos ocultando de Dios. Las fuerzas físicas de David comenzaron a disminuir. El pecado, hermano, va carcomiendo poco a poco. El pecado me hace acordar a mí a la diabetes. Va comiendo poquitico a poco, así sin que uno se va dando cuenta, va actuando sobre los diferentes órganos. Sobre la vista, sobre los riñones, sobre el sistema nervioso. Así es el pecado. Va consumiendo así, poquito a poco, va consumiendo nuestra fuerza. Y es lo que David decía, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mire, ya que hay algo importante que yo quiero que tengamos en cuenta. David conocía a Jehová. Él, el Señor
Jehová Dios lo había ungido a él como rey. Él tenía comunión con Dios. Entonces aquí no estamos hablando de personas que no conocen a Cristo. Él falló al cometer pecado con Betsabé, y ahí fue cuando todo comenzó a afectarlo tanto física como emocionalmente. Lo que eso significa, que eso se aplica eso más a nosotros, a los que conocemos a Cristo como el Señor y como el Salvador, más que al que no lo conoce. ¿Saben por qué? Porque el que no tiene a Cristo, la palabra dice que su mente está oscurecida. Dice que su mente no busca del Señor. Está la palabra cauterizada la conciencia, dice Pablo. Por lo tanto, no ven ni reconocen el pecado. Una persona en el mundo que está haciendo mal, a él no le importa. Yo se los puedo decir porque yo vivía en el mundo. Y hacía cosas y no me importaba. Sí sentía cierto malestar físico al día siguiente de una fiesta por algunas cosas que lo hacían sentir mal a uno, pero mentalmente no me importaba. Era un disfrute, entre comillas. Pero para nosotros, los que estamos en Cristo, el pecado sí nos afecta. Cuando nosotros estamos en el Señor y cometemos algo que nosotros sabemos que al Señor no le agrada, nos afecta. Alguien decía que esa es una medida para saber si usted tiene el Espíritu Santo en su vida o no. Porque si usted tiene el Espíritu Santo en su vida y usted comete un pecado, ese Espíritu Santo lo va a redarguir. Bueno, ustedes conocen la palabra. Ese Espíritu Santo que tiene en nosotros es una persona, y esa persona se afecta, y esa persona nos hace sentir a nosotros. Porque de día y de noche, verso 4, se agravó sobre mí tu mano, mi vigor se convirtió en sequedad de verano. La mano de Dios es el poder de Dios. Dios no tiene mano, Dios no tiene pie, Dios es espíritu. Pero cuando habla de la mano de Dios, está hablando del poder de Dios. El poder de Dios, dice David, se agravó sobre mí. Se puso sobre David de una manera constante. No había paz en el rey David, sino una angustia permanente. Por eso que en el Salmo 51, que es un salmo, la oración, esta es la confesión, y el Salmo 51 es la confesión de ese mismo pecado. Él dice, no me eches de delante de ti, versos 11 y 12. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. David había perdido el gozo de la salvación. Nehemías 8:10, no lo tiene, cuando llega a su casa lo lee. Nehemías 8:10 dice, el gozo del Señor mi fortaleza es. Hay una canción que habla de eso. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y David había perdido el gozo de la salvación. El espíritu y el cuerpo de David estaban secos, sin fruto. Un árbol seco no puede producir fruto. Un árbol que se seca, dice la palabra, lo cortan y lo echan al fuego. Y así estaba David, sin confesar el pecado, creyendo que todo estaba resuelto, que no había más ningún problema. El hombre ya fuera de acción y ya él se había traído a Betsabé para su palacio. Esto le sucede, escúcheme bien, a todo aquel que piensa que puede ocultar algo de Dios. Entonces, ¿qué nos pasa a nosotros? Dejamos de leer la Biblia. Dejamos de orar, dejamos de congregarnos. Ya no venimos el domingo, ya no nos conectamos los miércoles. La iglesia hace algún de reunión de damas, reunión de caballeros, y a mí eso ni me importa. Comenzamos a enfriarnos. Yo siempre pongo el ejemplo de la barbecue, nosotros llamamos en Venezuela de una parrilla, de un asado, como dicen los argentinos. Eso necesita carbón,
para que haya calor y la carne se cocine. Pero si usted saca un carbón de ahí y lo pone acá, ese carbón se enfría. Entonces yo necesito estar en la congregación con los hermanos. No hay maneras de hacer iglesia, hay una sola manera de hacer iglesia, es congregándose con los hermanos. Y desafortunadamente a nosotros la pandemia nos hizo daño, porque la gente comenzó a quedarse en su casa a ver por televisión y entonces ya no necesita venir al templo. En estos días alguien mandaba una de esas cosas que ustedes saben, mandan por Facebook o alguna de esas redes sociales y decía, ir a la iglesia, decía algo así como, si tú te quedas en tu casa a ver el servicio, entonces cuando tengas hambre ponte a ver un programa de comida. No busques comida, sino, tengo hambre, te voy a poner un programa de comida. Nosotros tenemos que venir a la iglesia, nosotros tenemos que estar aquí, porque poco a poco nos vamos secando, y eso es lo que dice David, su vigor se convirtió en sequedad de verano. Podemos decir que David estaba atravesando un desierto espiritual, y aquí encontramos una doble enseñanza. El que no conoce a Cristo de manera personal, oye, Dios conoce tu estado. Escúchame, si nunca has tenido un encuentro contigo, Dios conoce tu estado. Él sabe de tu condición, así que no creas que puedes engañar a Dios de ninguna manera. Para el que sí lo conoce, pero no está llevando una vida que agrade a Dios, eso está afectando tu vida física y tu vida espiritual. No estás produciendo fruto y estás viviendo un desierto espiritual. Pero hay una buena noticia. Esa es la buena nueva del Señor. La misericordia y el perdón de Dios. Como estamos hablando de la sabiduría de Dios, misericordia y perdón. Pero nosotros tenemos que hacer algo. Ahí está la misericordia y el perdón de Dios. Pero nosotros tenemos que confesar el pecado y arrepentir. Confesar y arrepentirse. Y eso fue exactamente lo que hizo David. Aquí está la segunda enseñanza. Confesar el pecado. Verso 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis rebeliones al Señor y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Qué hizo David cuando Natán habló con él y le dijo lo que el Señor había dicho? Él puede haber dicho, yo soy el rey y aquí hago lo que yo quiera, como vemos en algunas oportunidades en la Biblia que no le hacían caso a lo que el Señor le mandaba decir. Pero nosotros no podemos esconder nada de Dios. Una de sus características de Dios es la omnisciencia. Dios conoce todo. Dice la palabra que aún la palabra no está en nuestra boca y ya el Señor la conoce, imagínate. Entonces, ¿cómo creemos nosotros que nosotros le podemos ocultar algo a Dios? ¿Qué hizo David? Confesó su pecado contra Dios y por eso es que él escribe en el Salmo 51, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo ante tus ojos. Seas tú reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Si David no hubiese confesado todos los males físicos y espirituales que estaba confrontando, no solamente iban a continuar, no solamente sus huesos iban a envejecer, sino que iba a ponerse peor. Pero él entendió que lo necesario era arrepentirse, porque dice la palabra que sin arrepentimiento no hay perdón de pecado. Dios lo perdonó y su pecado quedó borrado para siempre. A veces preguntamos, un hombre conforme al corazón de Dios. Por eso, no porque fue perfecto, sino porque reconoció su pecado, se arrepintió y la misericordia de Dios vino sobre él y lo perdonó. Dice Juan, o primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y aquí también la enseñanza va en dos vías. Si tú no tienes a Cristo en tu vida y vives dándole la espalda a Él, arrepiéntete de la vida que lleva, vuélvete a Cristo. Arrepentirse significa un cambio de 180 grados. Yo voy para acá, me arrepiento y vuelvo donde estaba. Nosotros vamos rumbo al lugar donde el fuego nunca se apaga. Pero nos arrepentimos cuando vemos la cruz de Cristo. Y entonces vamos ahora a los lugares celestiales. Eso es lo que significa arrepentirse. Confesar a Cristo como el Señor y el Salvador de tu vida, y así alcanzarás la misericordia y el perdón de Dios. Si tienes a Cristo pero estás alejado de Él por un pecado en tu vida, haz como David, confiesa tu pecado, arrepiéntete, vuelve tu mirada a Cristo Jesús y serás totalmente perdonado. Eso es lo que significa misericordia. Misericordia significa que algo que nosotros no merecemos, nos lo da Dios. Eso es lo que significa misericordia. Tener el favor de Dios sin nosotros merecerlo. Primera de Juan, de nuevo, capítulo 2, verso 12. Le escribo a ustedes, hijitos, porque los pecados de ustedes han sido perdonados por causa de su nombre. Y aquí está la tercera y última enseñanza. El gozo del perdón. Ahora voy a los versos 1 y 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y ha sido cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no atribuye iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Palabra bienaventurado, ustedes lo saben, significa feliz. En dos oportunidades David la menciona. Feliz aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Feliz el hombre a quien el Señor no atribuye iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. David, recuerden, había perdido el gozo de la salvación, pero lo obtuvo de nuevo cuando confesó y se arrepintió. El Salmo 51 de nuevo, en el verso 12 dice, devuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu generoso me sustente. Esa fue su petición en la oración. ¿Y saben qué pasó? Que Dios le devolvió el gozo de la salvación a David. Se lo concedió y su comunión con Dios se restauró, su vida cambió y volvió a ser el hombre conforme al corazón de Dios. Hoy en día vivimos en un tiempo de mucha presión externa, donde fácilmente podemos olvidarnos de Dios y vivir una vida sin gozo y sin propósito. Pero eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Jesús dijo en Juan 14, 27, porque el que no tiene gozo, no tiene paz. El que no tiene gozo, no tiene paz interior. Puede disimular, pero interiormente, y era lo que hacía David, no tiene paz. Por eso él habla de sus huesos, del interior de su cuerpo. Jesús en el 14:27 dice, la paz les dejo, mi paz les doy. No como el mundo la da, yo se la doy a ustedes. No se turbe su corazón, ni tengan miedo. Por su misericordia y su perdón. Él quiere, Jesús, Dios, para nosotros una vida abundante, una vida gozosa. Eso significa que nosotros los cristianos entonces no vamos a tener problemas. Yo siempre le cuento la historia y se las quiero repetir porque algunos no están aquí cuando la conté, de que nosotros comenzamos cuando yo estaba en la iglesia allá en Venezuela un programa que se llamaba Evangelismo Explosivo para evangelizar. Y entonces íbamos a las casas de las personas. La congregación buscaba la casa y entonces el pastor y algunos que él pedía que le acompañara íbamos.
Entonces había una hermana muy aguerrida, ella era concejal y una persona, usted sabe, que le gustaba. Y entonces reunió un buen grupo de gente en su casa. Pero cuando nosotros llegamos, el pastor y 2 o 3 que estábamos con él, ella dijo, bueno, mira, aquí está el pastor Oscar, aquí están los hermanos de la iglesia, que van a hablar con ustedes para que todos sus problemas se acaben. Porque eso es lo que los concejales, cuando en su meeting alguien que vaya a querer ser presidente y un meeting va a decir que él va a acabar con todos los problemas si no, nadie va a votar por él. Entonces el pastor tuvo que explicar que no. Nosotros tenemos problemas, hermano, físicos, nosotros problemas materiales, de enfermedad, nosotros tenemos problemas, todos tenemos problemas de algún tipo. Tenemos un hijo que no está en los caminos del Señor, que nos está causando problemas. Tenemos una economía que nos cuesta llegar al fin del mes o a la quincena. Pero ¿sabe qué aprendemos? Que nosotros nos perdemos el gozo por eso que está pasando. Eso que está pasando para nosotros es una prueba y nosotros sabemos que Dios nos va a sacar de esa prueba. Lo que yo tengo que hacer es no olvidarme del Señor. Es lo que dice Él al final del Sermón del Monte. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Enfrentemos con gozo cuando tengamos problemas. Y si no confesamos y si no recibimos el perdón del Señor, vamos a perder el gozo de la salvación. Entonces, hoy hemos comenzado una serie nueva, la sabiduría de Dios. Hoy hemos compartido, usando al rey David como ejemplo, acerca de la misericordia y el perdón de Dios. Cómo David se vio afectado física y emocionalmente cuando cayó su pecado. Pero cuando fue confrontado, lo confesó y se arrepintió. Y la buena noticia es que Dios lo perdonó y le devolvió el gozo a su vida. Y eso puede pasarnos a nosotros. Misericordiosamente, Dios espera tu confesión y arrepentimiento para perdonarte. Que Dios los bendiga. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias por darme el privilegio no merecido de ser el expositor de ella. Sé que tú has hablado a través de mí a nuestra congregación, a los que nos escuchan y nos miran a través del internet. Gracias, Señor, por tu misericordia y por tu perdón. Nosotros podemos acudir a ti en cualquier momento, no importa la situación que estemos viviendo. No importa cuán alejados estamos de ti en este momento. No importa cuán espiritualmente secos, sin fruto estemos en este momento. Nosotros podemos ir a ti, arrepentirnos de lo que estamos haciendo y buscar el perdón que solamente proviene de ti. Ayúdame, Señor, a continuar con estas predicaciones acerca de la sabiduría de Dios para que aprendamos realmente quién es nuestro Dios y para que entendamos que es un Dios de amor, de misericordia, de bondad y de perdón. En tu nombre oramos, Señor, y damos gracias. Amén y amén. Dios les bendiga.